Bueno, en nombre del Espacio Regional de Paz, donde hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CIMA, ANCUR, la Ruta Pacífica y otras organizaciones sociales que estamos comprometidos con este proceso que consideramos que algún día tiene que tener fin. Quisiera en este momento compartir, más que defensora de derechos humanos, como víctima del departamento del Cauca, de los cuales hemos vivido las mujeres indígenas, campesinas, afrocolombianas y seguramente muchos quienes vivimos este escenario de la guerra, que no es de muchos ciudadanos y ciudadanas que queremos construir paz en el departamento del Cauca y Colombia. De donde también vienen los intereses del modelo económico, cómo pensamos los indígenas en el Cauca y todos los sectores sociales, y por qué ahora el conflicto del departamento del Cauca se agudiza aún más. Todo ese modelo económico está ligado hoy a las locomotoras mineroenergéticas y a las distintas locomotoras planteadas en el gobierno Santos, que son políticas que nuevamente nos ponen en inestabilidad en los territorios indígenas y no indígenas. De tal manera que la política de Uribe, como la de Santos, sigue siendo la misma, solo que cambia el nombre de gobierno, pero es la misma y quizás a veces podríamos decir mucho más grave que la anterior, porque Uribe al menos decía los voy a matar, este dice no los voy a matar, pero nos mata lentamente. Entonces la política sigue siendo la misma. Hacer relevancia sobre lo que a veces poco se habla, y es que los indígenas y muchas víctimas nos cansamos de la guerra, nos cansamos de que nos maten, nos desplacen, nos señalen, nos judicialicen, pero además nos estigmaticen de manera permanente. Yo creo que los indígenas, de manera milenaria, hemos construido procesos de armonía y equilibrio, pero también hemos sido señalados. Yo creo que cuando se nos trató de salvajes, animales y sin alma, es la constante de seguirnos tratando así. Y por lo tanto, me acuerdo alguna vez cuando acompañé en una masacre en el Meta de los indígenas, uno de los militares decía: yo sí maté a los indígenas porque pensé que matar indios no era delito. Ese es el ideario de la guerra, del estigma. Y los hechos más recientes de lo que ocurren hoy en el departamento del Cauca, en particular norte, nororiente, occidente, sur, es importante hacer relevancia en que las FARC, como el ejército colombiano, muchos otros grupos armados como las autodefensas, o hoy las llaman PACRIM, hacen presencia para seguir el exterminio de los pueblos indígenas, que no lo decimos nosotros, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo distintas sentencias, lo ha dicho la Corte Constitucional bajo el auto 004-092, lo ha dicho los organismos de derechos humanos de carácter nacional e internacional, y que se ha ido materializando en el escenario permanente. Y yo creo que el tema de Toribío, el tema de Jambaló, no es ajeno a muchas realidades que se viven en el departamento del Cauca, aún más en la ciudad. La guerra se vive en la ciudad de Popayán, pero está en el silencio, no se habla. Las víctimas nos dan miedo a hablar, porque en algún momento si hablamos somos perseguidas o perseguidos, somos señalados o señaladas, porque así me ha correspondido a mí particularmente. Y sin embargo, cuando se exige el respeto a la vida, el respeto a la dignidad, el respeto a vivir en paz en nuestra casa, yo le pregunto a muchos caucanos si Aida Quilpué llegara a alguna de las casas de ustedes y le dijera: ah, no, yo puedo entrar y puedo hacer lo que yo quiera en su casa.
¿Qué pensaría un caucano en decir, bueno, qué pasa en venir a violar mis derechos individuales y colectivos de mi familia? No se puede. Yo creo que aquí parte el principio individual, familiar y colectivo, y eso es lo que está reclamando el movimiento indígena. Lo que ha pasado en el Cerro de Berlín, para muchos en el ideario y de la coyuntura seguirá siendo salvaje. Para nosotros significa que cuando alguien entra a un sitio sagrado, nosotros tenemos nuestra visión de la madre tierra y de los sitios sagrados, y que en el momento en que se estabiliza ahí grupos que desequilibran la armonía, pues está desequilibrando la estabilidad y la vida de los pueblos indígenas. Y yo creo que aquí el movimiento indígena y los sectores sociales nos hemos cansado incluso de hacer tantos comunicados. Mire que hoy mataron a fulano de tal y rechazamos esa muerte. Nos hemos cansado de decir que hay tantos desplazados. Nos hemos cansado de decir que tantas mujeres han sido violadas sexualmente, tantos niños reclutados. Sin embargo, eso se convierte en terrorismo, lo que hoy pasa en el Cauca. Las protestas que tuvimos al frente del CRIC, cuando nos decían abajo indios salvajes, abajo terroristas, abajo guerrilleros de las FARC, cuando nosotros hemos sido víctimas de las FARC y de los grupos armados legales. En el Berlín sacaron a uno de los soldados cargados, porque nosotros hemos dicho no queremos grupos armados en los territorios indígenas, sencillamente porque no nos garantiza la seguridad. 4.000 efectivos del ejército en el norte del Cauca. Yo diría que cada 20 familias tiene un miembro del ejército, pero ¿qué? Se sigue incrementando el narcotráfico, incrementando la violencia, las confrontaciones armadas, las muertes. Entonces, finalmente, ¿qué es la garantía? ¿Serán las propuestas que se piensan o se desarrollan desde el Estado simplemente, o no será que esas propuestas se tienen que consolidar también desde la realidad que vive cada comunidad, desde las víctimas? Yo creo que aquí el espacio regional de paz ha venido haciendo un análisis serio, responsable, pero también vinculante, en donde consideramos que es importante decir que hay que iniciar unos diálogos humanitarios. No basta con decir solamente que los militares o la guerrilla se vayan, o muchas de las preguntas que a mí me hacen los periodistas: oiga, si se va el ejército, ¿qué va a pasar con la guerrilla? Pero además, lo que dijo el gobierno Santos ahora último, la fuerza pública está autorizada para disparar por su propia defensa, como si nosotros los civiles estuviéramos armados. La Guardia Indígena no es un grupo armado, es un proceso de resistencia civil, y no podemos comparar la fuerza militar con una fuerza de resistencia civil, que es un mensaje que le está mandando a los colombianos. ¿Qué día también nos miraban en el 2008? Oiga, ustedes son la esperanza, pero hoy, ¿qué días también nos decían? Oiga, ustedes los terroristas. Yo creo que aquí no podemos caer en la coyuntura ni en el inmediatismo. Creo que tenemos que tener una tarea mucho más seria desde los indígenas para conocer cuál es la periferia de la ciudad y cuál es la pobreza que está viviendo y cómo podemos construir juntos. Pero también desde la ciudad ir a vivir qué es lo que pasa en Toribío. Yo, como defensora de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, hace 3 años lloraba la muerte de mi esposo, el atentado de mi hija por parte de la fuerza pública. Hoy me toca llorar con muchas mujeres viudas. ¿Ustedes consideran que eso es lo suficiente para seguir llorando? ¿O no será que entre todos, en vez de estarnos señalando, habría que buscar un camino?
¿Las mujeres estamos dispuestas a seguir pariendo hijos? Sea del ejército o la guerrilla, no son seres humanos, y consideran ustedes que hay que poner a nuestros hijos en el ejército o en la guerrilla para que los maten. ¿O no será que queremos hijos para que algún día construyan país y le puedan aportar a la sociedad? Yo no creo que los caucanos, y a veces a mí me llama la atención cuando dicen que un miembro del ejército muere, es un héroe de la república, como si la vida no valiera. Yo creo que la vida vale muchísimo, y aquí en las distintas miradas y contradicciones seguramente tendremos que encontrarnos en el escenario de la defensa de la vida y la dignidad de cada persona y respetar nuestras propias dinámicas. El movimiento indígena quiere eso, y por eso en el espacio regional de paz, dentro de los mínimos que proponemos es los diálogos humanitarios en el marco de que no incluyan a los menores de edad en la guerra, cuando nos reclutan forzosamente a nuestros hijos, cuando a mí me ha tocado ir a rescatar niños de la guerrilla con algunas autoridades indígenas, y eso no se habla, porque no le conviene hablar eso. Cuando el ejército quería en Miranda, cogió a una niña y le entregó a la personera de Miranda y le dijo: aquí la entrego porque la sacamos, la rescatamos de la guerrilla. Y la niña dice: no, es que el ejército me trajo y me dijo que si nosotros hacíamos parte de la guerrilla le íbamos a dar una casa. ¿Cómo se utiliza la pobreza en medio de la guerra? Eso es lo que nosotros no queremos, que a los menores de edad nos vinculen a la guerra, porque los menores de edad quieren estudiar, trabajar y aportarle a la sociedad. Luego, la violación sexual de mujeres. Son innumerables que las mujeres, en este marco del conflicto armado, en el enamoramiento tanto de guerrilla o del ejército, terminamos siendo vulnerables, y es un tema a revisar. Porque si bien las mujeres en el marco de la cosmovisión indígena somos gestoras de vida, y muchas mujeres no indígenas, ¿por qué no pensar en proteger a ese derecho y la armonía de la mujer y seguirle aportando también a la vida? Que no hayan más minas antipersonas, porque en Miranda, Toribío, Jambaló, Oriente Caucano, hay minas antipersonas donde hoy muchos agricultores no pueden siquiera ir a la parcela, porque si van a caer en las minas antipersonas. Luego, el respeto a la autonomía. Nosotros, desde los procesos milenarios como pueblos indígenas, queremos desarrollar nuestro autogobierno, nuestros principios de autonomía, sin decir que somos repúblicas independientes, sino parte del Estado colombiano, y que queremos también vivir en paz y aportarle a la paz. No al desplazamiento forzado, y sí a la negociación política y negociación.